En Mateo capítulo 5 vamos a tener la lectura, empezando en el versículo 1, aunque los versículos 1 y 2 fueron objeto del estudio anterior o de la predicación anterior, pero vamos a leerlos también porque forman un conjunto con el resto de los versículos del capítulo 5 del 1 al 12. Y vamos a leer la palabra de Dios y dice así: Viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Como ya he dicho, los versículos 1 y 2 fueron objeto de un mensaje anterior, pero ahora estamos ya en el versículo 3 y estamos viendo cómo el pórtico del Sermón del Monte, el camino de acceso que el Señor nos propone para escuchar este sermón que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, son las bienaventuranzas. ¿Cómo podríamos definir las bienaventuranzas? Pues, para ser prácticos, para ser escuetos, para ser concisos, las bienaventuranzas son 8 características del auténtico carácter cristiano. Eso podríamos decirlo así, y creo que tenemos una definición clara de lo que nos vamos a encontrar en las bienaventuranzas. Dicho de otra manera, el creyente de verdad, auténtico, es pobre en espíritu, llora, manso, misericordioso, limpio de corazón, etcétera, etcétera. Como dije en la introducción general del Sermón del Monte, estas características no las encontramos solamente aquí en el Sermón del Monte, sino que son características que están por toda la Biblia. Si, por ejemplo, leéis Proverbios y veis cuál es el carácter del sabio, aparecen estas características, muchas de ellas. Si leéis los Salmos y buscáis al justo, aparece un perfil en el que también se engloban muchas de estas características. Si vais a Gálatas y veis el fruto del Espíritu, también aparecen muchas de las características que vamos a tocar. Pero ahora el Señor está abriendo el camino para que nosotros podamos entender cómo es la vida del reino, y allí en la vida del reino nos dice: mirad, esto no solamente es lo que debe hacer un verdadero discípulo mío, sino que Jesús dice: esto es lo que verdaderamente es un discípulo mío. No solamente lo que debe hacer para que los demás sepan que es discípulo, sino lo que realmente está dentro de él, su propio ADN, su propio corazón, su propia manera de ser. Y voy a ir describiendo, como dice el Señor, voy a ir describiendo cada una de las características de mis verdaderos discípulos. Nos asombra que el Señor empiece el Sermón del Monte hablando de la felicidad, algo que a los seres humanos nos llama la atención. Todos queremos ser felices, todos queremos pasar tanto nuestro tiempo aquí en la tierra como la eternidad lo más felices que se pueda. Hay una palabra griega, que es la que usa el Nuevo Testamento para la palabra bienaventurado,
una palabra que a lo mejor a nosotros el griego nos suena un poco raro, la palabra makarios, que significa feliz, significa dichoso, significa satisfecho o afortunado. Todas esas cosas son las que engloban la palabra bienaventurado. Es una persona feliz. Y el Señor quiere decirnos cómo en este mundo y sobre todo en la eternidad ser completamente felices. Es una palabra que aparece unas 50 veces en el Nuevo Testamento, la palabra bienaventurado, la palabra makarios en griego. Y viene de otra palabra hebrea, mucho más difícil de pronunciar, que se usa para describir a una persona que está en contacto directo con Dios en cuanto a la obediencia y que por lo tanto es dichosa. Una persona que obedece a Dios, que tiene comunión con Dios y que por lo tanto es una persona feliz. Esa es la palabra del Antiguo Testamento. La palabra hebrea tiene que ver con la felicidad en cuanto a la conexión con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí está la clave de la felicidad. La Biblia nos enseña cómo ser felices, pero la clave de la felicidad no debe ser la clave que nos dice el mundo. La clave que nos da el Señor aquí para ser felices es tener una buena comunión con Dios. Esa es la clave de la felicidad. Y digo esto porque el mundo nos va a decir otra cosa diferente. El mundo nos puede ofrecer una felicidad aparente, pero se trata de una alegría efímera que se pasa en poco tiempo, de algo engañoso, de algo que no se queda con nosotros. Dura muy poco tiempo. Sí que durante un tiempo nos podemos sentir quizá pletóricos, quizá felices, pero es una felicidad que no está apegada a Dios. Y al no estar apegada a Dios, es una felicidad que se pasa muy pronto. Dios es inmensamente feliz. No hay ningún ser en el cielo ni en la tierra que sea más feliz que Dios. Es por eso por lo que la Biblia a veces nos dice que Dios es bienaventurado y usa esa misma palabra para referirse a Dios. Por ejemplo, en las pastorales, estoy pensando en un texto en el que dice el bienaventurado Dios. Dios bienaventurado, Dios feliz. Y no solamente que Dios es feliz, sino que Dios desea compartir esa felicidad con sus criaturas. Él no quiere quedarse con la felicidad para Él solo, sino que quiere compartir, igual que comparte su gloria, una parte de su gloria también es su gozo, es su felicidad. El cielo es un lugar feliz. Todos queremos estar allí, ¿verdad? Todos queremos estar en la presencia del Señor, disfrutar del cielo, disfrutar de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar feliz, nosotros lo sabemos por las descripciones que la Biblia hace. Cristo hace a Dios feliz. Es un hijo amado en el cual Dios tiene toda su complacencia. Y por eso Dios quiere también que esa felicidad llegue a su pueblo, llegue a sus hijos y a sus hijas. La imagen de Dios como un personaje gris, un aguafiestas, un cortarrollos, una persona que no quiere que lo pasemos bien y en cuanto sonreímos o en cuanto estamos pasándolo bien, ya llega Dios a escena y dice, aquí haya silencio, no quiero que nadie lo pase bien, no quiero que os divirtáis. Esa no es una idea bíblica. La idea de que Dios quiere que su hijo y su hija sean felices es una idea totalmente bíblica, pero no lo contrario. Él además desea que la felicidad no se quede solamente aquí en este mundo, que también. Él quiere que nos encontremos bien, no quiere que nos duela nada, Él quiere que nosotros descansemos, que podamos pasear, que podamos disfrutar de la naturaleza. Pero Él sobre todo quiere que vivamos una eternidad feliz a su lado. Cuando nosotros nos obsesionamos por buscar la felicidad por nuestra cuenta, fracasamos. Queremos ser lo más felices posibles, pero cuando no ponemos a Dios primero, estamos haciéndolo mal.
Hay 2 versículos que yo solamente quiero dejaros como una introducción breve antes de entrar en las bienaventuranzas. Un texto en Mateo 6:33 que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí nos habla del secreto de la felicidad. Para ser feliz, para ser feliz, yo tengo que hacer esto o lo otro, tengo que creer en lo que dicen para esto o para lo otro. Cree lo que dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios. Y la felicidad viene sola. No hace falta que la busques. Porque cuanto más la busques te darás cuenta que más lejos está. Hay otro texto más en Lucas 11:28. El contexto de esa frase es cuando algunos se acercan a Jesús escuchándole predicar, escuchándole los milagros que hacía, y hay una persona que se acerca a él y le dice: qué feliz tiene que ser tu madre, la que te dio a luz, la que te dio el pecho, qué feliz tiene que ser esa mujer. Y Jesús le contesta y le dice: antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no está menospreciando a María, no está menospreciando a su madre, pero en Lucas 11:28 dice: antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más felices que María mismo. Fijaros qué mujer tan feliz, ¿verdad?, de tener en sus brazos al Mesías, al Hijo de Dios. Hay un villancico que dice en inglés: María, ¿tú sabías que quien tenía en tus brazos era el Salvador del mundo? Y yo creo que ella no llegaba en profundidad a entenderlo hasta que luego fue más mayor Jesús. Pero en principio, todo lo que había recibido esa mujer, cuánta felicidad, cuánta bendición, el cielo se abrió para ella. Y dice Jesús: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que la felicidad, hermanos, y eso quiero que quede claro desde el principio, la bienaventuranza es estar cerca del Señor, es poner a Dios en el lugar que le corresponde y estar satisfecho a su lado. La gran tristeza y el gran error del hombre y la mujer ha sido, es y será no estar satisfecho en Dios. Ese ha sido el gran error del hombre y la mujer en este mundo. No estar satisfecho en Dios. Y desde Adán y Eva, el hecho de no estar satisfechos con lo que Dios les había dado en el Edén ya les trajo problemas. Y a los que hemos venido después nos ha traído también. El no estar satisfechos en Dios, el no estar contentos en Él, el no saber que la comunión con Él es la que realmente nos llena de gozo. Ahora tenemos que ir viendo cada una de las bienaventuranzas. Iremos viendo cada faceta de este carácter bienaventurado de una manera concisa, de una manera lo más concreta posible y global. Vamos a buscar un perfil general, porque como digo, cada bienaventuranza, cada una de las facetas nos podría dar para mucho rato, para mucho tiempo, igual para un mensaje cada una. Pero tenemos que ir avanzando. Tampoco vamos a poder dar hoy la 8, pero sí vamos a intentar dar por lo menos 3. Empezamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. Eso es lo primero que quiso Jesús dejar claro en las personas que le estaban escuchando y también en nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí tenemos un problema los españoles y especialmente los andaluces. ¿Y por qué? Porque no entendemos bien esta bienaventuranza. No la entendemos bien porque aquí en nuestra tierra, en nuestra zona, un pobre de espíritu es una persona apocada, que no le sale la voz del cuerpo, una persona que se ahoga en un vaso de agua, que no tiene ánimo para hacer nada. Y nosotros decimos, este es un pobre de espíritu, hombre. No sé si habéis escuchado la frase. ¿He escuchado yo la frase el único? No, hay más personas que han escuchado esa frase. Este es un pobre de espíritu, una persona
que se ahoga en un vaso de agua, que no sabe responder, que no tiene ánimo, no tiene empuje para hacer nada. Pues desde ya, hermanos, desde ya, borrar esa acepción. Eso no tiene nada que ver con los pobres en espíritu de los que habla el Señor. No tiene nada que ver. O sea, una persona apocada, eso no tiene nada que ver. Un pobre en espíritu, porque lo dice la misma frase, es una acepción espiritual de una persona que sabe que está en la bancarrota delante de Dios. Lo voy a intentar ir explicando. Una persona que no tiene nada espiritualmente hablando para presentar delante del Dios Santo. Y cuando se presenta delante de Dios, dice: Señor, no tengo nada, tengo los bolsillos vacíos, tengo las manos vacías. No te puedo ofrecer nada, Señor. Solamente confío en ti, en lo que tú quieras darme. Incluso la palabra pobre aquí, pobre en espíritu, la palabra pobre tiene que ver con alguien no que tiene pocos recursos, sino que no tiene ninguno. No es una persona que, llega a fin de mes pero con dificultades. No, es que no tiene nada. Eso es un pobre en espíritu, no tiene nada espiritualmente hablando. Es alguien que reconoce que no tiene manera de mantenerse al margen de Dios, que está perdido, que no puede salvarse, que solamente la gracia de Dios es la que puede salvarle, que implora de corazón al Señor que haga algo por él, porque él no puede hacer nada. Eso es un pobre en espíritu. Y como digo, tenemos que entender bien la acepción, porque no tiene nada que ver con la otra que hemos dicho al principio. Quiero poner ejemplos para que también esto lo tengamos más claro. Un ejemplo de un pobre en espíritu es David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. En verdad, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es ser pobre en espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios. Señor, he pecado, Señor, lo he hecho mal. Señor, no tengo otro camino que recurrir a ti, ponerme a tus pies y esperar en tu misericordia. No tengo otra posibilidad. El publicano en la parábola, otro pobre en espíritu, dice que no se atrevía ni siquiera a levantar su ojo al cielo, sino que orando decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es ser pobre en espíritu. Eso es la primera bienaventuranza, hermanos. Un desgraciado que sabe que si Dios no hace algo por él, se va a perder en la condenación más absoluta. ¿Os acordáis de Isaías en el capítulo 6, cuando tiene aquella visión de la gloria de Dios, cuando ve aquellos querubines, serafines que están alrededor de la gloria de Dios, y Dios está sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenan todo el templo, y él mira a Dios y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí se sintió Isaías como un pobre en espíritu. ¡ay de mí! No tengo escapatoria, no tengo salida. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios? Es aquel que dice de todo corazón, como el apóstol Pablo: Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales, yo soy
el primero. El primero de los pecadores soy yo, decía Pablo. Eso es ser pobre en espíritu. Es aquel que sabe que todo lo ha recibido y que nada ha merecido. Todo recibido, nada merecido, todo recibido. Es el rasgo de la humildad que aparece al principio de la bienaventuranza, al principio de todo el mensaje de Jesús. Y creo que entendemos por qué. Si uno no tiene este rasgo de humildad, uno no ha entendido el Evangelio para nada, hermanos, para nada. Cuidado con esto, cuidado con esto. Porque habrá personas en el juicio que han estado durante toda su vida pasando por creyentes. Y esto es doloroso decirlo para mí, hermanos. Yo soy un predicador del Evangelio y me gusta dar buenas noticias. Pero habrá personas, y esto también forma parte del Evangelio, que durante toda su vida hayan creído, hayan pensado que son del Señor, que son de Cristo, que forman parte de este grupo del reino de los cielos, de los que van a entrar en el reino de los cielos. Y el Señor les tenga que decir, nunca os conocí. Eso está en el Sermón del Monte, hermanos. Porque sean personas que su soberbia, su orgullo, le haya llevado delante de Dios a decir, Dios, vengo a ti haciéndote un favor, no necesito nada de ti, pero quiero saber más de ti, así que me acerco a ti y tienes que darme las gracias porque me he acercado a ti. Eso es todo lo contrario a ser pobre en espíritu. Si no hemos entendido que no tenemos nada que ofrecerle a Dios y que cuando hemos ido a Él nos debíamos haber sentido como el peor de los pecadores, no hemos entendido el Evangelio, hermanos, y estamos en un problema muy serio, porque no nos hemos dado cuenta de lo que el Salvador hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, con mayúscula, hermanos, pecados. Ah, pero yo soy una buena persona, yo no tengo pecados. Yo realmente cuando al final, si es verdad todo esto y yo me enfrento con Dios, le diré, Señor, pues yo he hecho las cosas lo mejor posible. Incluso he dado limosna, he hecho cosas por ti. Nunca os conocí. Esa será la respuesta del Señor para aquellos que no tengan cuidado con estas cosas, que no sepan que somos pecadores, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, que todos nos hemos desviado a una y que solamente en la justicia de Cristo es en la que nosotros podemos tener la salvación. Nunca en nuestra propia justicia, sino en la justicia de aquel que murió en la cruz para agradar al Padre y para limpiar nuestros pecados. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se humillan, los que reconocen su pecado, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad cómo no dice será el reino de los cielos, lo dice en presente. De ellos es el reino de los cielos. Su herencia está asegurada y pueden disfrutarla desde ahora mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo dice el Señor? ¿Que son felices los que lloran? Si lloran, no serán tan felices. Vamos por partes, hermanos. Vamos por partes. Está hablando también en términos espirituales, igual que los pobres en espíritu tenía que ver con una faceta espiritual. Aquí nos introducimos también en la esfera espiritual del llanto, del llorar delante de Dios. Y tiene que estar detrás de los pobres en espíritu, porque la persona que se siente pobre en espíritu, como hemos dicho, que se siente pecador, va al Señor
y llora delante del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un profundo pesar por haberle desagradado, por haber hecho las cosas que el Señor no quiere que hagamos, por haber herido su santidad y por haber menospreciado sus mandamientos. Mira, hay algo que tenemos que saber los creyentes y tenemos que tenerlo muy claro. Se peca contra Dios. Muchas veces el concepto de pecado que tenemos es un concepto social. Es pecado aquello que hace daño a los demás. Cuando yo hago algo que le afecta a mi vecino, eso es pecado. Si yo mato al vecino, si yo agredo al vecino, si yo robo al vecino, eso es pecado. Claro que es pecado, ya lo sé yo. Pero en primer lugar, el pecado es una ofensa contra Dios. Por eso en el Salmo 51 David, fijaros de qué manera lo dice. Contra ti solo he pecado. No David, te estás equivocando. Tú no has pecado solo contra Dios, has pecado contra el esposo de Betsabé, contra Urías Eteo. Has pecado contra la propia Betsabé, has pecado contra tu propia mujer, has pecado de muchas maneras. Pero no nos quedemos solamente con ese componente social del pecado, ese componente que tiene que ver solo con el prójimo, que también es importante porque le hacemos daño al prójimo cuando pecamos. Y digo que no nos quedemos solamente con eso porque entonces podremos caer en un error. Yo esto lo puedo hacer porque no le estoy haciendo daño a nadie. Como no lo estoy haciendo daño a nadie, esto no es pecado. Se peca contra Dios, hermanos. Se peca contra su santidad. Se peca contra sus mandamientos. Porque cuando pecamos, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, a mí me da igual tus mandamientos. Los mandamientos los pongo yo. Y yo hago lo que yo quiero. Se peca contra el Señor. Así que los que lloran son aquellos que, reconociéndose pecadores delante de Dios y sabiendo que son pobres en espíritu, acuden delante de Dios y lloran. También los que lloran son aquellos, como nos dice la palabra de Dios, que saben gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esos son también los que lloran. Un hermano en Zaragoza me hizo esa puntualización, me dijo: mira, el gozarse con los que se gozan no es tan fácil como nosotros creemos. No es estar de fiesta, no. Es estar contentos con cosas buenas que le pasan a otros y a ti no. Eso es gozarse con los que se gozan. Pero si es que los otros tienen cosas muy buenas, pero yo no. Gózate con los que se gozan. Y cuando los otros sufren cosas que tú no estás sufriendo, llora con los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Los que se ponen al lado de esas personas, los que empatizan, los que se meten en su piel y quieren sentir lo que esas personas sienten y sienten el dolor. No pasan de ese dolor ajeno, sino lloran con los que lloran. Y también los que lloran son aquellos que sienten una tristeza profunda en el corazón por las personas que se pierden, por las personas que cada día están muriendo y van a pasar una eternidad sin Cristo. Yo no sé, hermano, hasta qué punto eso os llega al corazón. No sé hasta qué punto. Pero debiera llegarnos muy profundo en el corazón. Claro, también debiéramos hacer algo más. Eso es cierto, pero en principio hay que tener esos sentimientos para luego poder hacer cosas. El apóstol Pablo decía: a judíos y a no judíos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda con ellos. A los que no son creyentes, tengo una deuda con ellos, porque el Señor sí se ha revelado a mí, porque yo sí lo conozco a Él. Y ellos no le conocen. Tengo una deuda con los que no son creyentes, hermanos. Tienes una deuda con los que no son creyentes.
Esa deuda es hablarle el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo también en Romanos 1 dice, así que pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Pronto estoy. No seamos tardos, hermanos, para anunciar el Evangelio. Seamos prontos para anunciar el Evangelio. Esos son los que lloran. Y no es el llanto lo que los hace felices, sino la consolación, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación que van a recibir, porque Dios ha prometido que secará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Todas las lágrimas de los que son suyos serán secadas por el mismo Señor. Yo sé que este mundo dice que no debemos llorar. Yo lo sé. Muéstrate fuerte, especialmente si eres un hombre. Si eres una mujer, bueno, las mujeres lloran un poco más, ¿verdad? Dicen. Pero si eres un hombre, no se te ocurra llorar, porque entonces va a parecer que no eres fuerte, que eres una persona débil. Así que tú finge que eres fuerte, muéstrate feliz, sonríe, ¿verdad? Como ahora es que no me lo veis con la mascarilla, pero aquella historia que hubo, ¿verdad? De la tonadillera con el político, y decía, pon los dientes para que parezca que estamos sonriendo, dientes. Sonríe, muéstrate como si no pasara nada, que parezcas feliz pero sin serlo. El Señor te dice, llora, arrepiéntete, no estés siempre llorando, el Señor quiere que seamos felices también, pero sufre con los que sufren, mira alrededor, llora por el pecado de los demás y llora por el tuyo, arrepiéntete, llora con los que lloran, que no pasa nada, hermano, que no pasa nada, hermano. Hay una frase, para que no seamos bloques de hielo, hermanos, para que no seamos personas sin sensibilidad y sin sentimientos. Hay una frase del hermano Guillermo McDonald, que ya está con el Señor, de hace unos años. Dios nos libre, dice él, Dios nos libre de un cristianismo de ojos secos. Dios nos libre de un cristianismo de ojos secos. Nunca lloran, nunca se emocionan, nunca miran a la cruz y dicen, allí tenía que estar yo y está el Señor. Nunca. El Señor nos libre de eso, de un cristianismo de ojos secos. Y ya por último, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El contexto histórico en el que el Señor dijo esto es importante, porque, como sabéis, lo hemos dicho ya cientos de veces, los judíos de la época de Jesús esperaban un Mesías triunfante, esperaban un Mesías violento, esperaban un Mesías que trajera una espada y que por la fuerza les librara del poder de los romanos. Y en medio de todo eso, el Mesías les dice, son felices los mansos. También tenemos un problema aquí los españoles, ¿verdad? Porque llamamos mansos a los que no son mansos. Vamos a definir un poco lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es lo contrario a la violencia y a la venganza. Es la persona que, pudiendo hacerlo, no defiende sus propios derechos, ni se empeña en conseguir sus propias metas, sino que cede en beneficio del reino de Dios. Esa persona es un manso o una mansa. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Moisés se nos dice que era el hombre más manso de toda la tierra en el Antiguo Testamento. Y era un hombre que, teniendo un carácter fuerte, en cierta ocasión mató a un egipcio. Tenía un carácter de líder impresionante, pero llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra en aquella época. ¿Por qué? Porque no pedía sus derechos en alta voz, porque no quería que se le hiciera justicia a él primero, sino quería que se impusiera la justicia de Dios. Era alguien que no por cobardía ni por debilidad, sino por fortaleza de carácter y valor, era capaz de ceder sus privilegios totalmente legítimos para la gloria del Señor. Esa es la mansedumbre de verdad. Aquella persona que tiene poder, pero lo rinde a los pies del Señor. Deja por completo el control de las cosas en las manos de Dios y no
pide que sus derechos sean lo primero, sino que al contrario, por el reino de Dios, es capaz de dar un paso atrás y dejar que sus derechos sean pisoteados si eso va a abundar en beneficio de la obra. Y ahí tenéis al apóstol Pablo, ¿verdad? Podríamos poner muchísimos textos, ¿verdad?, de ejemplo, especialmente en la segunda de Corintios, en las que son cartas que el apóstol Pablo deja muy claro que él había cedido derechos legítimos por tal de que el reino de Dios fuera avanzando. Y dice que los mansos heredarán la tierra. Eso lo dice en el Salmo 37, en el que no hemos leído hoy, pero hemos hecho referencia a él. Los impíos, bueno, pues parece que los malignos crecen cada vez más, hacen mejor las cosas, pero no te impacientes. ¿Por qué? Porque al final los mansos van a heredar la tierra. Esas personas que no se imponen por la fuerza, esas personas que no son agresivas como los triunfadores de este mundo, esas personas van a tener la herencia eterna. En los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor va a establecer, allí ellos tendrán su herencia. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así que hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos estado hablando, en primer lugar, lo más importante a la hora de empezar las bienaventuranzas, la pobreza en espíritu, que no tiene nada que ver con la debilidad de carácter, tiene que ver con la persona que se reconoce pecadora delante del Señor, que sabe que no puede ofrecerle nada a Dios. Esa misma persona es la que llora después, la que va delante de Dios a llorar en arrepentimiento por sus propios pecados. Y esa persona que es transformada por el Espíritu de Dios es una persona que no pone sus derechos, que no pone su yo por encima de todas las cosas, sino que busca primero el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Que el Señor nos ayude para no sentirnos, hermanos, delante de Dios acomodados, para no sentirnos solventes, para no sentirnos orgullosos, para no decir, Señor, aquí estoy, mira qué bendición soy, qué importante que tú me salvaras, mira cuántas cosas estoy haciendo por tu reino. Sé propicio a mí, pecador. Somos pecadores, aunque hayamos sido redimidos, aún pecamos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros propios pecados, tenemos que ir al Señor y no tenemos que perder en ningún momento esa imagen de nuestro Señor que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios que nos dio durante muchos años un querido hermano, nuestro querido Pedro Inglés. Aprended de mí. Era una de sus frases. Y siempre la recordamos con muchísimo cariño, ¿verdad? Porque era una frase de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor nos dé descanso y nos dé paz en este día. Amén. Amén.